Hermanos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en esta mañana, hermanitos. Estamos muy felices y contentos de poder arrancar un día más, hermanos, tener siempre una oportunidad de poder seguir buscando al Señor, de seguir aprendiendo también más de su palabra. En esta mañana, hermanos, yo les quiero compartir una porción de la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el Salmo 112. El tema que les quiero compartir en esta mañana, hermanos, es vivamos bajo el temor de Dios. Y es que, hermanos, es muy importante que como hijos de Dios nosotros sigamos y aprendamos, hermanos, a vivir bajo el temor de Dios. Y cuando hablamos de vivir bajo el temor de Dios, hermanos, no estamos hablando de vivir con miedo a Dios, con pavor del Señor, sino estamos hablando acerca de vivir una vida recta, una vida que honre una vida de reverencia y respeto hacia nuestro Dios. Y es lo que como creyentes, como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender. El salmista en el versículo 1 del Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hermanos, la persona que teme a Dios no solamente teme a Dios, sino que ama también su palabra, es una persona dichosa. Y ahora desde el versículo 2 en adelante lo que el salmista va a mostrar es los resultados de vivir de esta manera, bajo el temor de Dios, bajo el temor de Dios y amando también su palabra. El versículo 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Una persona que teme a Dios, hermanos, sabe que más adelante su descendencia va a ser poderosa sobre la tierra, y es lo que produce el temor de Dios en nuestra vida. Después dice: la generación de los rectos será bendita. No solamente la descendencia del hombre que teme a Dios va a ser poderosa, sino que su generación va a recibir bendición, va a ser una generación bendita de parte de Dios. En el versículo 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Hermanos, la persona que teme a Dios recibe prosperidad. Y en este caso, hermanos, bendición de parte de Dios. Dios provee siempre para todas sus necesidades. Por eso, hermanos, es muy bueno vivir bajo el temor de Dios, porque Dios bendice, Dios provee, hermanos, y Dios prospera nuestro hogar según su voluntad también, hermanos. Pero es bueno vivir bajo el temor de Dios porque produce estos resultados. El versículo 5 dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. El hombre que teme a Dios también es un hombre de bien. Este hombre tiene misericordia, presta, y no solo eso, sino que se encarga de sus asuntos con justicia. Entonces, hermanos, una persona que teme a Dios no va a usar de la injusticia para encargarse de los asuntos que él tiene, sino al contrario, va a usar siempre de la justicia porque sabe, hay un Dios que siempre lo está mirando y tiene que actuar justamente delante de las personas y más aún delante de nuestro Dios, hermanos. Por eso es importante vivir bajo el temor de Dios en honra y reverencia y respeto a Él, y eso nos va a llevar a vivir y andar justamente también, hermanos. El versículo 6 dice: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Hermanos, el hombre que teme a Dios, el hombre justo, es aquella persona que no va a resbalar nunca y va a seguir adelante. Luego en el versículo 7 dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. El hombre que teme a Dios, hermanos, es una persona que no tiene miedo de las malas noticias. Cuando vienen malas noticias, él no se asusta, no se preocupa, sino al contrario, sigue confiando en el Señor. El versículo lo dice claramente: no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme, confiado en Jehová, hermanos. Cuando nosotros descansamos en Dios, cuando nosotros confiamos en Él y esperamos en Él, hermanos, no hay temor de las malas noticias. Al contrario, vivimos confiados y sabemos que a pesar de que sean malas noticias, nuestro Dios, hermanos, se va a encargar y Él va a obrar para que las cosas se tornen para bien en nuestra vida. Por eso, hermanos, es importante también vivir bajo el temor de Dios, porque cuando nosotros vivimos bajo el temor de Dios, hermanos, vamos a aprender a vivir confiando en el Señor. Y cuando vengan malas noticias, hermanos, nosotros no nos vamos a quebrar, no nos vamos a romper, no nos vamos a quebrar, sino al contrario, confiando en el Señor, vamos a seguir adelante, hermanos. Por eso temamos a Dios. Vivamos una vida bajo el temor de Dios y confiemos en Él, y eso nos va a ayudar a seguir siempre adelante. El versículo 9 dice: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. El hombre que teme a Dios, hermanos, es una persona generosa.
Dice el versículo 9, la primera parte, reparte, da a los pobres. El hombre que teme a Dios, hermanos, es una persona generosa, porque sabe que ha recibido de Dios sin merecerlo y ahora tiene que ser una persona que tiene que dar y tiene que ser generosa con los que necesitan y con las demás personas también. Hermanos, es muy importante vivir bajo el temor de Dios. Es muy importante, hermanos, temer a Dios con todo nuestro corazón, porque eso trae buenos resultados a nuestra vida. No trae malos resultados, trae buenos resultados y lo hemos visto a través de los versículos que hemos leído en esta mañana. Entonces, hermanos, en esta mañana yo te quiero animar a que tú puedas vivir bajo el temor de Dios y vas a ver cómo es que Dios va a bendecir tu vida. Espero que haya sido de bendición, hermanitos, este devocional. Sigan adelante, no se rindan. Que tengan un excelente día hoy, hermanitos. Bendiciones.